Bueno, aquí estamos de regreso, martes 8:45. Como ustedes saben, el presidente Maduro, el presidente de Venezuela, anunció el pasado domingo que a partir de ayer lunes, aunque era día bancario festivo en Venezuela, iban a desaparecer progresivamente los billetes de 100 bolívares, que es el billete más grande que existe en Venezuela y que viene a equivaler entre 15 y 20 centavos de dólar. Según la versión, hay acumuladores que le hacen una guerra económica, y de eso vamos a hablar. ¿Qué impacto tiene? Si realmente ese es el único elemento por el que el señor Maduro toma esta decisión, o hay otras cuestiones que no han sido reflejadas y nuestros analistas pues lo quieren aportar. Tenemos en el estudio a don Erasmo Velázquez, que es profesor de Economía de la Universidad de San Carlos. Don Erasmo, buenas noches, muchas gracias. Y a don Paul Boteo, que es analista económico. Señor Erasmo, usted ya conoce el anuncio. ¿Cuál es su análisis económico? ¿Por qué ocurre esto? Bien, el tema es muy técnico. Se sitúa en la parte monetaria, específicamente en el tema del nivel de liquidez que tiene la economía venezolana. De esa liquidez, la denominación de 100 bolívares, el billete de 100 bolívares, responde al 48% del total de esa liquidez. La decisión del presidente Maduro lógicamente tendrá consecuencias de acuerdo al protocolo que hayan establecido. Según las informaciones, 72 horas, pero luego lo abrió a 10 días más para que pudiera la población cambiar ese billete por otras denominaciones. Que al parecer todavía no están listas. Pareciera ser que el 15 entraban denominaciones de mayor cuantía en el caso de papel moneda, pero igual la especulación, y si efectivamente las causas, como bien decía, obedecen a que hay un acaparamiento para presionar o generar mayor crisis, pues tendrá que afectar tanto el mercado cambiario como el mercado del dinero. Y lógicamente en un país con una altísima inflación, al final, como siempre, el coste de esa decisión de política monetaria va a la población venezolana. Paul, ¿cómo ves los argumentos del presidente Maduro en términos de decir que hay extracción de papel moneda por parte de Colombia para reducir el flujo de efectivo en Venezuela y dañar la economía? ¿Cómo ves ese argumento? ¿Lo ves creíble? ¿Qué otro tipo de situaciones pueden haber detrás? Yo creo que es muy simple lo que está pasando en Venezuela. Básicamente han emitido muchísimo dinero, digamos, con tal de financiar un déficit público que ya llega al 25% del PIB, uno de los más altos, digamos, de todo el hemisferio occidental. Y al estar emitiendo dinero, obviamente el valor de dinero se devalúa. ¿Cuánto son 10 bolívares? Más o 100 menos. bolívares aproximadamente son 2 centavos de dólar, ¿verdad? 2 centavos de dólar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que producir billetes de 100 bolívares simplemente ya no es rentable bajo el esquema actual. Entonces lo que van a hacer es convertirlo en moneda, que es mucho más barato hacerlo, digamos, sobre todo si es una moneda que no tiene, digamos, una característica muy sofisticada, y eso lo hacen porque simplemente el costo ya no lo justifica, digamos, ¿verdad? Al valer 2 centavos de dólar prácticamente no vale nada. Entonces lo que están haciendo es sustituir estos billetes e introducir, digamos, estos nuevos de mayor valor, digamos 20.000 bolívares va a ser lo más alto, que más o menos, si lo hacemos, lo convertimos a nuestro tipo de cambio, serían equivalente a 40 quetzales, solo para que nos tomemos una idea. Don Erasmo, se habla de acumulación, pero hoy me decía una amiga venezolana, si yo quiero ir a Venezuela, me cuesta billete de $1.800. Entonces yo necesito del orden de los 90.000 billetes de 100 quetzales, 90.000, o sea, para pagar 1.800 90.000 billetes. Claro. Una maleta. No es que se acumule, es que no hay otra manera que no sea acumular para un empresario pues que tenga un capital de 10 o 15 mil dólares. Tú estás hablando de que necesita prácticamente un cuarto lleno de billetes. Por supuesto. ¿No será que efectivamente ha habido una mala política económica en Venezuela y evidentemente, como bien decía Paul, se refleja ahora en estas cuestiones? Vea, yo no creo, porque mal que bien la política económica se llama inflación en Venezuela, que es la que ha absorbido todos los desequilibrios que ha tenido esta economía. El tema que manifestaba es un proceso normal, y lo hemos hecho acá en Guatemala.
cuando ya el coste del papel para hacer billetes superó, pues hubo un cambio normal que se hizo. En ese momento yo estaba como delegado de Junta Monetaria y ahí se autorizó, precisamente porque presentan un estudio donde dicen, mira, el costo de este papel moneda para imprimir, seguir imprimiendo el billete de a quetzal, por ejemplo, ya es mucho más alto que el valor del quetzal. Entonces se presentaron alternativas de un coste menor, que es lo que manifestaba, que creo yo que no es lo que está pasando. Lo que hay es escasez de ese billete de esa denominación. En algún lado debe estar. En las zonas fronterizas, ustedes saben, se utilizan las dos monedas, ¿no? En las zonas fronterizas, que es normal. Pero si hay una extracción planificada o no planificada, ¿sí? Bajo el supuesto que exista, el sentido común fue decir, bueno, ¿cómo obligamos a esta gente que tiene acaparado los bolívares de a 100 que los entregue? Tenían dos alternativas. Una, emitir moneda, más billetes de 100 para atender la oferta, porque tenemos que partir... Hay una cosa, eso solo ocurre en lugares donde la gente se quiere llevar dinero. Yo no conozco ningún país del mundo que no sea Zambia, Venezuela o Cuba, que la gente se lleve el dinero. En el demás sitio la gente lo que quiere es poner el dinero. O sea, si hay un origen pecaminoso que da lugar a eso. Claro, pero mira, si ya hubiera perdido o el coste de producción fuese mayor, pues se da en un procedimiento normal, ¿ok? Sustituyamos y hagamos otro billete de menor coste, no hay, Ahora, no hay mayor problema. Entonces, ahí, Paul, y luego tal vez usted me da su punto de vista también. Entrevistaban a algunas personas que van a la frontera con Cúcuta en Colombia y ellos decían, bueno, es un buen negocio para nosotros, porque nosotros transportamos a la frontera 100.000 bolívares, que equivale a $150, los entregamos del otro lado y a nosotros nos hacen una transferencia por 120.000 bolívares que equivale a $180 y nosotros ya ganamos $30 únicamente por esa situación. Mercado negro. Habría que ver, bueno, cuál es el objetivo de eso. Y lo otro es que hay quienes argumentan que eso era el dinero que llevaban personas individuales cruzando la frontera, pero que podría haber incluso camiones completos que estarían transportando dinero. Y que dentro de toda esta confabulación el Banco Central de Colombia tendría un rol particular tratando, según los argumentos, de debilitar de forma fraudulenta esta moneda para luego tener un intercambio que le fuera beneficioso con el Banco Central de Venezuela. Sí, yo siento que eso es hilar muy fino, ¿verdad? Digamos, es muy simple, o sea, veámoslo, digamos 100 bolívares antes valían aproximadamente $15. Era el equivalente a $15 con el tipo de cambio que tenían. Hoy, con toda la inflación que ha generado el gobierno de Venezuela, vale 2 centavos de dólar. O sea, aquí no hay ningún misterio. O sea, simplemente ya no es rentable estar produciendo billetes de 100 bolívares porque vale 2 centavos de dólar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que ellos mismos, al estar emitiendo billetes de 20.000 bolívares, están reconociendo que eso es lo que está pasando. Digamos que ya no tiene sentido, digamos, estar emitiendo billetes de 2 centavos de dólar. Entonces, hay que entender lo que está pasando en Venezuela. Y lo que está pasando es de que están habiendo inflaciones que son del 700% anual. Eso significa que si al principio de año yo compraba un dulce que valía $1 bolívar, al final del año va a valer 700 bolívares. Entonces, aquí no hay un proceso normal, estamos en un proceso caótico. Y claro, en ese proceso caótico está pasando también no solamente el proceso de inflación, sino además un gobierno que intenta mantener un tipo de cambio artificial y que se presta precisamente a este tipo de transferencias o este tipo de negocios en donde yo compro por un lado un tipo de cambio en el mercado negro o lo compro en el mercado formal y luego voy y lo vendo en el mercado informal o en el mercado negro. O sea, el propio gobierno está creando esta situación y por supuesto, como está en una situación política muy débil, no donde la gente está con hambre, o sea, no tienen qué comer, no, metámosle la culpa al gobierno colombiano. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes dos. Ahí ven los billetes de 100 bolívares que afortunadamente no nos afectan, pero usted debe pensar, ¿dónde están los de 200 que emitió el gobierno guatemalteco hace 4 o 5 años? Ahí regresamos un ratito. Bueno, aquí regresamos con esta discusión de las medidas del señor Maduro, que no sé si son muy maduras las medidas o no. Hablamos antes, por qué razón, nos dice, bueno,
tomémonos un mes, o 2, o 5, los que hagan falta, y el que tenga billetes de 100, habida cuenta que su valor que se ha depreciado y que cuesta más imprimir el billete lo que vale el billete, en fin, lo cambia pues con toda normalidad. ¿Por qué no se ha hecho así? Que la gente diga, bueno, yo lo hago hoy, lo hago mañana. ¿Por qué 72 horas? ¿Por qué eso? Ok. Por el lado del gobierno, si quisiera justificar la responsabilidad que tiene en la crisis, no sería ese el camino, porque está generando más crisis. Acá hablábamos, ¿quién va a querer un billete de 100 bolívares ahora? ¿Qué va a pasar en estos 10 días? Si efectivamente en las fronteras quisieran entrar con una buena cantidad, pues se va a verificar que sí, efectivamente había cierto nivel de acaparamiento para conseguir algún objetivo, no precisamente de carácter monetario, ¿no es cierto? O una ganancia eminentemente monetaria, sino sería de otro tipo. Pero eso lo veremos en adelante, porque ¿qué gana el gobierno con generar más zozobra en la población, en los agentes económicos, diciendo, bueno, voy a retirar y que venga la gente y le voy a dar de otra denominación? Políticos contestaban a su pregunta el desvío de la atención de los problemas en los cuales están ahora con el referendo y toda la agitación política que hay, que era una manera de distraer la mirada o llamar la atención hacia otro punto. Yo también quisiera agregar también, perdón ahí, pero es que digamos, lo que está pasando en ese momento es de que ellos, al estar emitiendo billetes de 20,000 bolívares, es el reconocimiento de todo el proceso inflacionario que ha habido. Totalmente y por supuesto, eso no lo pueden hacer de una forma, digamos, normal, sino que tienen que crear toda esta teoría conspirativa para de alguna forma meter bulla. Exactamente. A ver, vamos a meter otra cuña, ya que están metiendo cuña, metámonos una. En un gobierno de dudosa calidad informativa, es decir, tenemos claro que no nos cuentan todo lo que es, o nos engañan o al menos nos ven. ¿Cuánto dinero puede quedarse sin cambiar? Es decir, fuera de este cambio, suponiendo que haya una masa monetaria de 100.000 millones de dólares, con estas restricciones que el presidente Maduro ha puesto, ¿cuánto puede no cambiarse? Es decir, ¿cuánto puede pensarse que se va a quedar excluido producto, ¿verdad?, de valladares que ponga el propio gobierno? Okay. Si es cierto lo que manifiesta la información, que es el 48% del total de la liquidez en esa denominación, pues va a afectar a una gran cantidad si el protocolo no se abre más o se hace más flexible para poder cambiar toda la moneda que esté en circulación. Por eso yo hablaba de un proceso normal. Es decir, si este dinero, ok, me voy, la ficha de A5 acá ya no sirve de nada, ¿no? Un centavo, ok. El banco tendrá en este momento coordinar con los agentes económicos, decir, mire, ya no van a haber cifras decimales, vamos a retirar las fichas de 10 centavos, de 5 y de un quetzal. Y va a ser ya ajuste. Es un proceso normal. Si fuera efectivamente, y es correcto que para poder enfrentar el tema de la inflación, si yo sigo emitiendo moneda de denominación de 100, cuando ya me vale 2 centavos de dólar, imagínate la cantidad que tengo que imprimir, me sale carísimo. Prefiero imprimir menos cantidad con una denominación mayor, pero se da dentro del proceso de la aplicación de la política. Ahora, y del control de la liquidez de una economía. Se decía que el gobierno todavía no tenía las nuevas denominaciones de billetes, ni siquiera tenía las monedas de 100 bolívares. ¿Cuál va a ser el impacto si llegamos a la fecha límite y esos billetes no pueden ser cambiados en el sistema? Algunos hablaban del posible colapso del sistema de pagos. ¿Lo ves así, Juan? Lo que pasa es que yo sí creo que es un proceso, digamos, solo para complementar, digamos, aquí el proceso que hubo de pasar de los billetes de centavo, de los 5 centavos, 10 centavos, de 50 centavos, se dio en el contexto de una inflación de 7% anual en promedio en los últimos 15 años. O sea, 7% comparado con 700%, o sea, no tiene comparación, o sea, no estamos hablando de un marco normal. Entonces yo creo que lo que está pasando es simplemente que están sustituyendo estos billetes que ya no sirven por estos nuevos, digamos, y está haciendo un proceso desordenado, que uno quiere asumir y dice, bueno, ¿qué sentido tiene que suceda todo esto? Bueno, pero ¿qué sentido tiene el origen de tener, por supuesto, y en diciembre, que es el otro agravante? Pero fuera de eso, digamos, aquí hemos tenido un gobierno que ha hecho
o ha tomado decisiones irracionales de forma consecutiva durante la última década, expropiando, poniendo precios máximos, todo, y ha causado una crisis enorme en donde es interesante ver que, por ejemplo, hace 5 años el PIB per cápita de Venezuela era 10.000, 11.000 dólares. Hoy en día, con toda la devaluación, andará por 5.000 dólares. Y se proyecta que en los próximos 5 años de continuar va a estar 3.000 dólares. O sea, vemos un proceso de empobrecimiento del país, vemos que producen cada vez menos, que la pobreza está aumentando, que la tercera parte de la población va a estar desempleada. O sea, no estamos hablando de situaciones normales, y por eso uno no puede pensar que el gobierno lo va a hacer de forma racional cuando vemos todo el caos. ¿No habrá una intención de gobierno también, por ejemplo, de ver grandes fortunas que hayan acumulado capital por la razón que sea, porque las condiciones tampoco permiten, digamos, que uno pueda sacar su dinero libremente y quieran pues dispararle a los patos en un momento adecuado? ¿Usted ve que eso es una de las razones? ¿O puede ser también una? Es decir, mira, con la poca información que hay, tú tienes que hacerte los escenarios para poder tener una explicación razonable, ¿ok? No me voy por la línea de un cambio que es para enfrentar el tema de la inflación. No, porque eso es normal y se hubiera hecho desde hace rato, pues, porque si esto ya no me sirve, necesito denominación mayor, ordeno a la banca central que emita lo correspondiente, que retire el resto y se da. Cuando hablo de normal, es el procedimiento del canje de denominación por la otra denominación. Que la economía tenga problemas que en mi opinión son más de orden político que eminentemente económico, ya, para ver quién es el que logra al final quedarse con la guayaba, ¿no es cierto? Este tema, si efectivamente, y aquí es donde yo pongo la duda, si efectivamente hay una ONG que tenía grandes cantidades, pues yo me voy por el lado penal, ¿no es cierto? Y en el derecho penal venezolano está tipificado el delito de acaparamiento que violenta las leyes de libre mercado. Sencillo. Y entonces me iría por esa línea, pero tampoco ellos lo han mencionado, ¿sí? Y no ha habido tampoco una reacción con sustento técnico de parte del sector privado y de la oposición con la medida. Y termino ahora, y esperan que el Congreso avale el tema, significa que hay cierto consenso entonces en el proceso de modificación. Bueno, vamos a ver qué ocurre, don Erasmo y Paul, muchísimas gracias. Yo tengo aquí un billete de 100 bolívares que dice 100 bolívares, pagaderos al portador en las oficinas del banco. Yo creo que hay que agregar aquí, señor Maduro, pagadero al portador en la oficina del banco si el presidente de la República de Venezuela lo estima conveniente. Es un aditivo que hay que poner a los nuevos billetes. Claro. Muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a todos ustedes, y sin más preámbulos, que nos pasamos un minuto, le damos la palabra a Marjorie, que ya está lista para las 10 p.m.